efecto, hay muchas áreas de oportunidad, sin duda alguna. Y no dejamos de reconocer que las principales áreas de oportunidad están en los pequeños productores, inclusive en los productores familiares, en las unidades de producción familiar. Ahí es donde se concentran gran parte de los recursos de la Zagarpa. Es decir, en los años recientes los recursos han tenido una modalidad distinta. Es decir, tenemos que llegar a los pequeños productores, es una instrucción del presidente de la República, y a las unidades que en muchas ocasiones hacen frente a ellas las mujeres. Entonces, gran parte de los recursos van dirigidos hacia allá porque queremos incorporar a las pequeñas unidades de producción y a las unidades de producción familiar precisamente a esta competitividad global que nos puede dar el participar pues mercados internacionales, pero particularmente en los mercados locales. Entonces, ahí hay una gran área de oportunidad. En cuanto al seguro social, es un requisito que se establece para los productores que contratan a la gente. Tenemos una ley que debemos nosotros también de garantizar de que se cumpla. A los productores o a los autoproductores tenemos reglas distintas, pero usted recordará, senador, que hemos tenido algunos episodios en los cuales ha habido circunstancias y cuestionamientos también a la producción del campo mexicano porque algunos patrones no tienen garantizado el seguro social para su gente cuando es una obligación de ley. Por eso lo ponemos desde las reglas de operación, inclusive fueron recomendaciones que el propio Senado de la República y la Cámara de Diputados nos hicieron. Para autoproducción tenemos reglas mucho más flexibles, pero siempre estamos dispuestos a mejorarlas. En cuanto a las exportaciones, hoy somos superavitarios. Hoy tenemos un superávit comercial, 1.600 millones de dólares. Dejamos algunas cosas crecen y algunas otras cosas disminuyen, pero hoy la balanza general es superavitaria con respecto al resto del mundo por 1.600 millones de dólares, pues de ahí viene el enojo de Trump, de que México cada vez es más competitivo. Y esto no es una concesión, son terrenos ganados por la productividad y por la capacidad de nuestra gente y también por la inversión que de muchos gobiernos se ha hecho, no solamente en el campo, en la industria en términos generales. Cuando ese señor toma la palabra y habla de que tienen ellos un déficit con respecto a México, pues es mérito de los mexicanos, no son concesiones por parte de los estadounidenses. Jugamos bajo reglas claras con Estados Unidos y con el resto del mundo. Y en el ámbito agropecuario, en donde teníamos circunstancias de desventaja antes, hoy tenemos una condición de ventaja clara por la fuerza de nuestra gente. Inclusive hay muchos norteamericanos que están viniendo a México a invertir en el mercado de las berries, en el mercado del aguacate, en el mercado, ustedes me dicen, porque están viendo aquí condiciones importantes para producir y posteriormente exportar. Son un gran socio comercial para nosotros. Agravian las declaraciones que hace el señor Trump, porque lo que demuestran es una persona racista, excluyente, pero también un ignorante de las cosas. México ocupa ese lugar gracias a su esfuerzo y no a una concesión. Entonces, a mí cuando yo hablo de que tenemos una balanza superavitaria, honestamente me da mucho gusto y no es una presunción del gobierno, porque este es un mérito de los productores, de millones de personas que ya les mostré aquí, que durante muchas décadas han hecho un gran esfuerzo y hoy se alzan con números positivos. Quisiéramos tener una mejor distribución de la producción. Me parece que ese es un gran tema en el que tenemos que trabajar y estamos trabajando las dependencias del Ejecutivo Federal. Sedesol está haciendo un buen trabajo. Sedatu, por ejemplo. Semarnat también, tenemos una agenda muy amplia con ellos para cuidar los recursos naturales. Pero la distribución del recurso, no solamente el tenerlo, sino el distribuirlo bien, es muy importante para nuestra gente. En cuanto a los adeudos, senador, hemos hecho un esfuerzo para llegar con FIRA y Financiera a reestructurar los adeudos de productores. Por ejemplo, en el caso de Colima, con el huracán que tuvimos el año pasado,
FIRA y Financiera llegaron y reestructuraron los créditos, otorgaron plazos de garantía para que los productores pudieran cubrir las necesidades financieras o los requerimientos financieros que tenían. Estamos dispuestos a ir a cualquier parte del país en el cual los productores nos soliciten plazos, tiempos y mejores condiciones para el financiamiento que tienen pendiente, y que en muchas ocasiones lo que sucede es con los créditos pendientes no pagados se cierran puertas para poder conseguir otros créditos. Entonces, estamos listos porque ya lo hicimos y funcionó muy bien. Con la senadora Mely Romero, estoy completamente de acuerdo con usted. Es decir, la incorporación de más personas en la cadena productiva, que es el secreto para tener un campo mexicano más competitivo y más incluyente. Y yo retomaría el concepto que hacía con el senador Isidro Pedraza. Esa es la gran palanca que va a detonar auténticamente el gran potencial productivo en el sector agropecuario que tiene México. La incorporación de los pequeños productores en las cadenas de valor, que es fundamentalmente la expresión que usted hacía. En cuanto a la senadora Hilaria Domínguez, déjeme hacerle una reflexión, senadora. Uno de los principales ingredientes para la producción en México, o para la producción en términos generales del sector primario, son los fertilizantes. En México tenemos un déficit importante de fertilizantes. Se utilizan al año aproximadamente 4.5 millones de toneladas de fertilizantes que importamos en su gran mayoría de Ucrania y de Rusia. Y producimos en México por ahí de 1.5 millones de toneladas, más o menos. Es decir, la balanza es muy deficitaria con respecto al potencial que tenemos. Hoy hay algunas iniciativas gubernamentales, pero particularmente iniciativas privadas, de inversionistas privados, para producir en México por lo menos 2 millones de toneladas en muy poco tiempo. Una parte importante del costo de los fertilizantes es el transporte. Se estima que, pues lo traen de Ucrania y de Rusia, se estima que aproximadamente el 30% del costo del fertilizante, entre 25 y 30% del costo del fertilizante, pues es el transporte. Entonces nos podemos ahorrar si producimos en México una cantidad muy importante, lo cual va a abaratar los costos de producción para los pequeños productores, que es gran parte de la preocupación que usted tiene, senadora, y que compartimos completamente con usted. En cuanto al arroz, a ver, el año pasado se produjeron 1.2 millones de toneladas de arroz. Importamos 70,000 toneladas y exportamos 30,000 toneladas. Es decir, en la balanza general de producción, importación, exportación, pues estamos importando únicamente entre el 4 y el 5% del consumo de arroz en nuestro país. Prácticamente somos autosuficientes. Sin embargo, no dejo de reconocer que cuando hay apertura de cupos hay preocupación. Tuvimos una reunión con Economía, senadora, que ustedes nos sugirieron, con Economía y con Sedesol, para cuidar esa circunstancia. El mercado con Estados Unidos está abierto, sin embargo, existía la preocupación de que con terceros países se pudiera abrir un cupo de 150,000 toneladas, sin embargo, es un tema que ya platicamos para que no dañe a los productores locales, pues que es la esencia de nuestro trabajo. Lo que queremos es que cada vez produzcan más y que produzcan mejor. Con respecto a la producción de maíz en Jalisco, a ver, nosotros lo que queremos, senador, es que los industriales paguen el precio íntegro a los productores. Cuando eso no sucede, el gobierno interviene, y lo hemos hecho y lo hacemos con gusto y con convicción de que el productor siempre es el que debe de ganar. Aquí hay dos partes que deben de ganar: el productor y el consumidor final. Porque luego en medio se meten muchas manos y muchas gentes, luego no sabemos ni dónde quedó la bolita, y sufre el productor porque no ganó bien, y sufre el consumidor porque compró caro. Entonces lo que queremos, vamos orientando la política, y no es por decreto, es por convencimiento, por trato con la gente, trato con el productor y el industrial, para que cada vez paguen el precio justo y que tengan una utilidad. Eso ya es parte del negocio de cualquier persona, pero que paguen el precio justo por concepto de la producción, pues que tanto trabajo costó a la gente. Pero vamos a estar muy atentos. Yo le pediría
estemos tranquilos ahí con respecto a los productores de Jalisco. Yo sé que Alejandro está muy pendiente de estos temas precisamente para que no nos vaya a hacer mella y que finalmente pues nuestros productores ganen. Hay dos funcionarios más que no he mencionado, Héctor René García Quiñones, aquí está Héctor René con nosotros, que trata todo lo que tiene que ver con temas de grupos y de apoyos, y también Francisco Vallejo, que es de comunicación social. Si alguien más se me fue, ahorita los iré presentando con ustedes. Gracias. En el orden que lo fueron solicitando, todos vamos a hacer uso de la palabra, por favor. Diva, Chon Orihuela, y luego regresamos con Cristina y luego vamos con los siguientes. Por favor, un bloque 3, va. Muchas gracias, secretario. Fíjese que necesitaríamos una reunión igual que esta para tratar el tema de la pesca y la acuacultura. Es urgente que volteemos a ver y veamos la pesca y la acuacultura con otros ojos. Es riqueza, es una riqueza enorme. Es el sector que más creció. Si revisamos, increíblemente, con toda la bronca que tiene, es el sector que más creció. Y cuando revisamos el presupuesto, tiene el 3.3%. La verdad, pues es lastimoso la cantidad que tiene definida un sector tan grande como la pesca y la acuacultura. No regateamos el trabajo que el comisionado está haciendo y lo está haciendo muy bien, pero quisiéramos una reunión igual que esta, porque la parte de la pesca y la acuacultura tiene una parte científica muy interesante y de investigación y de sanidad y de repoblación, una serie de cuestiones que no lo estamos viendo con estos ojos. Algo más, secretario, el tema de los ribereños. La pobreza en la que viven los ribereños ofende y ofende mucho. Qué increíble que disfrutamos los mariscos y el pescado y demás, pero ellos están realmente en la pobreza. Si nos echamos un clavado a los campos pesqueros principales, en adicciones, en salud, las enfermedades más raras están ahí. Pero algo que yo quiero llamarle la atención y que eso sí podemos hacer, el tema del empleo temporal.